Chile, Bolivia, Estados Unidos y ahora, por fin, Perú. Una ola de regeneración democrática recorre el continente en las últimas semanas. El pueblo ha despertado, ha perdido el miedo y los ciudadanos han dejado de sufrir su descontento en silencio y han tomado las calles. En Perú, la chispa que ha hecho estallar la indignación popular ha sido la proclamación de Manuel Merino como presidente interino tras la destitución arbitraria del presidente Martín Vizcarra. Un nuevo gobierno de facto que no había sido elegido por el pueblo. Perú te quiero, por eso te defiendo, Merino no es mi presidente, lemas que han acompañado a las movilizaciones: Lima, Arequipa, Trujillo, Cusco, Huancayo, Iquitos, Puno, Perú entero en pie de guerra. Resuena aquello de que lo llaman democracia y no lo es, se pide regeneración política y acabar con la corrupción de la clase política. Y para hablar en estos momentos tan cruciales tenemos a la presidenta del Movimiento Nuevo Perú y líder de la izquierda peruana, Verónica Mendoza. ¿Cómo estás? Un saludo. Un saludo, Juan Carlos. Muchas gracias por preocuparte por el Perú y un saludo a todos los que nos acompañan en las redes sociales. Verónica, cuéntanos qué ha pasado en estas horas que parece que están discurriendo vertiginosamente con la dimisión de Merino. Bueno, como tú lo comentabas hace un momento, efectivamente hace algunos días atrás el Parlamento de mayoría mafiosa y corrupta decidió vacar al presidente de la República, Martín Vizcarra, amparándose en ciertamente graves denuncias de corrupción, pero cuando la mayor parte de la ciudadanía consideraba que en plena pandemia y a 5 meses de las elecciones, lo que correspondiera que él terminara su mandato. Sin embargo, esta mayoría parlamentaria decidió a toda costa vacarlo para clarísimamente, como se develó con sus acciones al día siguiente de la vacancia, favorecer sus negociazos y blindarse frente a las investigaciones por corrupción que ellos mismos cargan. Todo esto encendió la ira ciudadana y, como tú recordabas hace un momento, miles de ciudadanas y ciudadanos, en particular jóvenes, se han estado movilizando a lo largo y ancho del país de manera sostenida, logrando que recientemente el señor Merino decidiera renunciar a la presidencia de la República y poniendo ahora en manos de nuestro Parlamento, ese mismo Parlamento con mayoría mafiosa, corrupta y totalmente espaldas al país, tenga que decidir quién sería el nuevo presidente del Congreso y, por lo tanto, por sucesión constitucional, el nuevo presidente interino hasta el 28 de julio del 2021. Lamentablemente, aún no se pone de acuerdo el Parlamento, a pesar de que siguen las movilizaciones en las calles, a pesar de que hemos tenido que lamentar decenas de heridos e incluso 2 jóvenes de 22 y 24 años fallecidos, asesinados por el gobierno ilegítimo de Merino. El Parlamento sigue en su lógica de negociación, de reparto de cuotas, totalmente de espaldas al país, abonando a la desconfianza y a la ira ciudadana respecto de esta clase política que ya no da más. ¿Tú crees, Verónica, que lo que está pasando en el continente puede terminar afectando a Perú? Porque da la sensación de que cualquier decisión que salga de un parlamento corrupto pues sea vista por la población como una decisión corrupta. Está clarísimo que quien sea elegido presidente o presidenta en las próximas horas, en estos días, va a tener que lidiar con esa mayoría parlamentaria mafiosa y de espaldas a la ciudadanía. Por lo tanto, la ciudadanía, y creo que es muy consciente de ello, va a tener que seguir movilizada, vigilante, para que no sigan haciendo sus fechorías, para que mínimamente se garantice la continuidad del calendario electoral y tengamos elecciones aquí en Perú el 11 de abril de 2021, para que no se coopten, ¿no? Las instancias del sistema de justicia, que es lo que quisieran estos congresistas procesados por corrupción, y se siga garantizando los mínimos para la integridad y la vida de las personas en el marco de una pandemia que todavía nos azota. Y sí, ciertamente lo que ha ocurrido en Bolivia con la recuperación de la democracia por parte del pueblo boliviano, lo que ha ocurrido en Chile recientemente, donde el pueblo ha abierto un proceso constituyente, influye en el Perú, donde, hay que decirlo, la crisis no empezó con la vacancia. La crisis es mucho más grave y profunda. Prueba de ello es que todos nuestros expresidentes elegidos en democracia, post dictadura fujimorista, es decir, de los 2000 para adelante, están procesados por corrupción. Uno de ellos fugado y otro de ellos incluso se suicidó para evadir la justicia. Esto muestra hasta qué punto la actual institucionalidad democrática ya no da más, se cae a pedazos. Pero además, la manera tan brutal como la pandemia golpeó al país, convirtiéndonos en determinado momento en el país con la mayor mortalidad en el mundo, con un estado precario que abandonó a la gente, que la dejó morir, que no le dio ningún subsidio para subsistir, le ha demostrado a la ciudadanía que es el sistema en su conjunto el que ya no da más. Por eso en las calles, junto con exigir que se largara el señor Merino,
muchos jóvenes también empiezan a plantear que se impulse el debate de una nueva constitución para cambios de fondo. Claro. ¿Cómo está reaccionando el continente? Porque vemos que la OEA fue la que certificó un supuesto fraude electoral en Bolivia que se demostró que era falso. ¿Está encontrando, no, esta respuesta en las calles a estos gobiernos ilegítimos apoyo en diferentes sectores latinoamericanos? Yo creo que la manera como se produjo la vacancia fue tan cínica y desvergonzada, y sobre todo la movilización ciudadana fue tan inmediata y abrumadora que a nivel internacional se comprendió rápidamente que se trataba de un gobierno ilegítimo, el del señor Merino, que felizmente ya no está, ¿no? Y la comunidad internacional en América Latina observa con ojos atentos que se pueda garantizar la sucesión constitucional, y nos tocará ya a las peruanas y los peruanos garantizar que este no sea solamente un cambio de figuritas, ¿no? Un nuevo parche a esta institucionalidad caduca, sino que se abra curso a un cambio de fondo. Y digo esto porque ya nos pasó en el 2000, cuando el pueblo movilizado logró sacar al dictador Fujimori, se abrió la posibilidad de una salida realmente democrática y transformadora. Lamentablemente lo que ocurrió en ese momento es que, si bien se procesó a los corruptos, se envió a Fujimori a la cárcel, se mantuvo la institucionalidad neoliberal, se mantuvo, ¿no?, la idea de que el Estado no podía intervenir, que la salud y la educación tenían que ser negocios promovidos por el sector privado, se trajo abajo el sistema de pensiones, en fin, se mantuvo el sistema neoliberal. Y la oportunidad nueva que tenemos ahora en el Perú es no quedarnos solamente en un cambio de figuras o en algún pequeño parche o maquillaje, sino avanzar hacia un cambio de fondo. Déjame que te insista en la vertiente regional. Estuviste recientemente en la toma de posesión de Luis Arce, el nuevo presidente boliviano, y pudiste conversar con el presidente de Bolivia, con el presidente de Argentina, con el vicepresidente de España. Al respecto, ¿qué impresión sacaste? Que frente a los sectores conservadores y de ultraderecha, que ciertamente, como en Brasil, como en Bolivia y como de alguna manera también aquí en Perú, pretenden hacerse del poder desconociendo la democracia, desconociendo la voluntad popular y siendo capaces incluso de las acciones más violentas posibles, hay también un pueblo que resiste, un pueblo que se organiza, que se moviliza, dispuesto a recuperar su democracia, como ha ocurrido en Bolivia, donde lo que he podido ver, Juan Carlos, y que más me ha conmovido es el nivel de compromiso y de protagonismo ciudadano, más allá del rol importantísimo de los liderazgos de Arce, de Choquehuanca, presidente y vicepresidente de Bolivia. Es la gente la que está recuperando su democracia, Esto, Verónica, organizaciones es sociales, novedoso, ¿no? sindicales, y creo que es fundamental que en América Latina nos reafirmemos como un territorio de democracia y de paz, pero dándole a esa democracia este contenido tan fundamental de protagonismo popular. Y eso es lo que se ha visto ahora en Bolivia y es lo que estamos empezando a ver aquí en Perú. Ojalá que esto siga creciendo y floreciendo y podamos impulsar un proceso constituyente aquí también, que ya es hora que el Perú se pueda sumar a esta ola transformadora, progresista, reivindicadora de nuestra soberanía y nuestros pueblos en América Latina. Verónica Mendoza, presidenta del movimiento Nuevo Perú, líder de la izquierda peruana. ¿Cuántas veces ha repetido Verónica hasta el cansancio la frase de Vargas Llosa, cuándo se jodió el Perú? Y a lo mejor lo que tenemos que empezar a decir es que con la gente en la calle, ¿cuándo se arregló el Perú? Yo espero que ahora. Es cierto que Perú es un territorio difícil. Fuimos el centro del poder colonial, fuimos víctimas de un conflicto armado interno en los 80 que nos golpeó muy duro, y de la dictadura fujimorista que se encargó de quebrar el tejido social, de dividir a los sindicatos, de perseguir a los líderes políticos y sindicales, donde más hondamente ha calado no solamente el sistema, sino la cultura neoliberal, donde más se nos ha inyectado la idea del sálvese quien pueda, incluso en la pandemia, ¿verdad? Pero a pesar de eso subsiste esa vena solidaria, comunitaria, que creo que de alguna manera se está encendiendo nuevamente y nos va a permitir, ojalá en el Perú, recuperar nuestra democracia, pero una democracia verdadera, no la que es puro andamiaje, sino una con protagonismo popular. Mucha suerte, un abrazo desde Madrid al pueblo peruano en tu nombre. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Un abrazo para ti, Juan Carlos, y a todos los que nos escuchan.